Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En estos momentos, voy a pedirles que abramos la palabra de Dios y que la abramos, por favor, en Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, para leer los versículos del 1 al 9. Primera a los Corintios 1, del 1 al 9. Y vamos a hacer esta lectura de la palabra de Dios alternadamente. Empieza un servidor, ustedes continúan y nos juntamos en el 9. Dice la palabra de Dios así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, por todos los que con cualquier palabra invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre Santo, Padre Celestial, Padre nuestro, porque podemos estar delante de ti en este momento, gozándonos, Señor, en la alabanza de tu nombre, en la alabanza, Señor, a través del canto, de la música, también leyendo tu palabra, Señor, disfrutando de la compañía de nuestros hermanos en Cristo y de una manera muy especial de tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por las bendiciones, de manera muy especial por este día tan hermoso, también en que has concedido a esta amada iglesia, Ebenezer de Tlaquepaque, celebrar un aniversario más en la vida que tú les has concedido. Sigue adelante, Señor, llevando tu obra en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que conforman esta iglesia, Señor. Gracias por su pastor, el hermano Fernando de la Mora Lumbrera. Gracias por cada uno de los diáconos, de los maestros, de todos los que sirven en tu obra, Señor, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Gracias una vez más, Padre Celestial, por todo lo que has hecho hasta ahora y por lo que seguirás haciendo, Señor. Todo esto lo pedimos en tu nombre, con el perdón de nuestras faltas y pecados, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, gracias. Gracias. Es un placer muy grande para un servidor estar nuevamente aquí entre ustedes. Ya no sé por cuántos años consecutivos es que he estado aquí, invitado por el hermano Fernando, mi hermano en Cristo y mi hermano en la carne también, que tan amablemente bondadosamente tiene, ¿verdad?, él siempre esta invitación para un servidor. No sé si serán 4 años ya, o más, o menos, no sé, pero me gozo de estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Y siempre les tenemos en nuestras oraciones en el Señor. Y de veras que me uno a su gozo, me uno de veras a la bendición que Dios les concede de cumplir 57 años de vida, de ministerio aquí en Tlaquepaque. Y espero en el Señor que sean muchos más todavía, ¿verdad? Muchos más, donde el Señor les lleve de victoria en victoria. Así que también reciban un saludo de la Iglesia Bautista de Manuel, de Aurora, Illinois, donde estamos trabajando en el nombre de Dios. Tenemos esta bendición de estar allá. El Señor pues nos ha permitido venir de vacaciones unos días y ya nos vamos. Ya el día de mañana parte mi esposa con mis hijos y yo el martes estaré también saliendo. Así que les rogamos sus oraciones para que Dios nos lleve con bien hasta aquel lugar y que podamos seguir bendiciendo su nombre. Gracias, hermanos, gracias nuevamente. Bien, vamos a
meditar un poco en este hermoso pasaje de 1 de Corintios, donde, hermanos, dice el 9, que es el versículo clave en este momento: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oh, hermanos, no hay nada tan hermoso como ver a una familia en unidad, a una familia viviendo en amor, a una familia llena de bienestar, disfrutando de una verdadera comunión. Pero lamentablemente no siempre es así. No siempre es así, en la mayoría de los casos no es así, ¿verdad? Pero hay una familia, hay un cuerpo, ¿verdad? Hay un organismo viviente, que es la iglesia, que tiene un llamado muy especial, un llamado a vivir en comunión, y por lo tanto tiene un llamamiento a una comunión especial, sumamente especial. Veamos pues a qué clase de comunión hemos sido llamados como iglesia, como familia de Dios. En primer lugar, pudiéramos decir, hermanos, que hemos sido llamados, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la comunión que Dios anhela tener con los suyos. Sabemos que cuando Dios creó al ser humano, al hombre, ¿verdad? El ser humano, fue creado para vivir en armonía, en una comunión muy hermosa. Dice una frase: el ser humano fue creado para vivir y respirar en una atmósfera de alabanza a su Creador. Así fue en el principio, así fue allá en el huerto del Edén. En Génesis 3 tenemos algo muy lamentable: la caída del hombre. Ahí entra el pecado, y el pecado trae la ruptura de ese perfecto y hermoso vínculo que había entre Dios, el Creador, y el hombre, su creación. Esa relación jamás volvería a ser igual. Pero vemos que a pesar del pecado del hombre y de las consecuencias de este pecado, Dios siempre ha estado y estará dispuesto e interesado en restaurar esta relación. Por eso, más adelante, ahí en Génesis 3, pero en el versículo 15, el Señor propone cuál sería esta solución, cuál sería este aspecto importante para restaurar ahora esta relación separada, rota. En el protoevangelio, cuando dice, ¿verdad?, que el Señor vendría de la simiente, ¿verdad?, de la mujer, aquel que hería a la serpiente, ¿verdad?, en la serpiente. Así que, hermanos, el Señor, a través también de pactos, fue tratando, ¿verdad?, de restaurar esta relación perdida y quebrantada. El Señor va estableciendo esto con estos pactos, usando personajes en los cuales Él halló gracia, halló justicia y halló perfección. Uno de ellos es Noé. Noé también lo tenemos ahí en Génesis 8, del 20 al 22, cuando Él trata con él de una manera muy especial. Y también a través de pactos, pero también a través de bendiciones y de promesas. Por eso tenemos también que escoge a Abraham, aquel hombre que lo hace salir de una tierra pagana, ¿verdad?, para que sea en él el escogido para formar su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y vemos que hay un nuevo pacto también en Génesis 15, del 6 al 17. Vamos a buscar este capítulo de Génesis 15, porque es muy importante. Génesis 15 es un poquito largo, del 6 al 17. Pero dice
acerca de Abraham, allí en el 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí vemos pues cómo esos pactos, ¿verdad?, y estas bendiciones y estas promesas se daban, tratando el Señor mismo, el Dios, ¿verdad?, de tener nuevamente una comunión muy especial con los suyos. Más adelante vemos a Moisés, un gran hombre de Dios, que dice en Levítico 26:12: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aunque el Señor, nuestro Dios, está hablando aquí a Moisés en un contexto israelita, establece la futura relación entre su iglesia. Ustedes serán mi pueblo, y yo andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Así que entonces, hermanos, vemos cuál es la comunión que Dios anhela. Pero también vemos que la comunión que se rompió, que se perdió, ahora es restaurada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Allá, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, del 13 al 19, encontramos algo muy hermoso, muy tremendo. Este pasaje, esta porción de la palabra de Dios es conocida como la confesión de Pedro. Cuando el Señor le dice, ¿verdad?, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor edifica sobre sí mismo, quien es la roca o quien es la piedra angular, edifica en sí mismo, sobre sí mismo, a su iglesia. Más tarde, Lucas nos narra en Hechos 1:8 acerca de la venida del Espíritu Santo, de la promesa. Y el Señor les dice: pero recibiréis poder, ¿verdad?, hasta que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y empieza a decir, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos narra ya que tendríamos el poder de Dios, ¿verdad?, como pueblo suyo, para proclamar su palabra en todos los lugares. Pero más adelante, en Hechos 3, del 40 al 42, ya la iglesia estaba reunida, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya la iglesia estaba reunida, ya el Señor se había ido, ya le había dado la gran comisión, ¿verdad?, a su iglesia, a los suyos, comenzando con los 12, ¿verdad? Y aquí vemos una palabra muy importante: comunión, de la que hemos estado hablando, que el original es koinonía, que todos conocen. Es una palabra muy hermosa
porque habla de compartir, habla de tener estrecha relación, habla de un compañerismo, de hermandad y de ayuda, de contribución o la ayuda mutua. Y esta unidad, la coinonía, la comunión, es una obra del Espíritu Santo, de nuestro Dios. Así que entonces esta comunión ha sido restaurada en Cristo Jesús nuestro Señor, pero también tenemos la comunión con el Señor como una oportunidad para el servicio, para servir. No solamente hemos visto cuál es la comunión que el Señor quiere, que el Señor anhela con los suyos. No solamente sabemos que esta comunión fue restaurada en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, sino que también esta comunión con Él, con el Señor, es una verdadera oportunidad para el servicio, como iglesia, como hermanos en Cristo. La primitiva iglesia, ya formada pues por los apóstoles, ¿verdad? Ya formada incluso con diáconos, con ancianos, con pastores, con aquellos hermanos seguidores de nuestro Señor y con los nuevos creyentes que se bautizaban y se añadían a la iglesia, estaban unidos, pero en una unidad muy especial. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, del 1 al 6. Busquemos este pasaje, hermanos. Efesios 4, del 1 al 6, que dicen así. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Qué unidad más perfecta y más hermosa que tener todos estos un espíritu, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, una palabra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al tener esta clase de unidad entre ellos, una clase de unidad espiritual muy hermosa, se servían unos a otros. Se servían unos a otros. Primera de Corintios, como ya leímos, nos lo dice, ¿verdad? Nos lo dice. Y dice que compartía cada uno un servicio de amor al Señor y a su prójimo. Y lo hacían de una manera muy hermosa, con alegría y sencillez de corazón. Dos ingredientes muy importantes para el que sirve en la iglesia. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo es que servimos? ¿Servimos acaso porque consideramos que pues, tenemos que hacerlo? ¿Que no nos queda otra? ¿Verdad? Que si no sirvo, pues no sirvo. ¿Verdad? Hay una frase que dice un hermano: el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Es medio capciosa. Pero no, esos hermanos lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Hay que hacerlo alegremente. Cualquier servicio que usted haga por la obra del Señor y a su prójimo, a su hermano en Cristo, aquí en la iglesia y fuera de ella, hay que hacerlo con alegría. Y con esa sencillez de corazón que va a traer mucha alegría también a nuestro Señor, ¿verdad? Él vino, el Señor nos dio su ejemplo, Él vino ¿para qué dice la palabra de Dios? Para servir, no para ser, ¿verdad?, servido. Ese es el ejemplo. Entonces, la comunión con Cristo nos hace tener comunión con los demás. El servicio a nuestro Señor demanda también un servicio hermoso, visible a los demás, en amor cristiano. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. También ahí está, un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos,
y amigables, misericordiosos, fraternalmente, amándonos, compasivos, amigables. ¿Cuántas formas en las que nosotros podemos amar y servir a los demás, siendo pues de un mismo sentir en el Señor? 2 Corintios 9, 11 y 12 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Hay que servir con liberalidad. Esto implica ir más allá, ¿verdad? Si es necesario, dar, ¿verdad?, aún para las necesidades de los demás. Ofrendar para la obra del Señor con liberalidad. Ese es un servicio también muy requerido, ¿verdad?, en el servicio y en la comunidad de la Iglesia. Pero también tenemos que la comunión con Cristo nos muestra la fidelidad de Dios. Y eso es muy hermoso, ¿verdad? Esa comunión hermosa a la que hemos sido llamados por parte de Dios para tenerla con Cristo y su Iglesia, nos muestra la fidelidad de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, en Isaías 49, 7, en la parte B, ¿verdad?, de este versículo dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es el Santo de Israel. Una característica muy importante de nuestro Señor, de nuestro Dios. El Salmo 89, 8 también dice algo similar. Vamos a leerla, si alguien la tiene puede leerla. Salmo 89, 8. Me gustaría invitarles a que participaran de esta manera. Gracias. Qué exclamación tan hermosa, ¿verdad?, de este salmo de David. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El Señor está lleno y rodeado de fidelidad. El Señor poderoso, nuestro Dios, está rodeado, ¿verdad?, de esa fidelidad hermosa para con nosotros. En Cristo vemos pues el cumplimiento de toda promesa, como vimos desde el Génesis, ¿verdad?, ya en Génesis 3:15. Desde ahí, y pasan por todos los profetas, ¿verdad?, y todos los demás libros, y la promesa de la salvación de Cristo, del Mesías, estuvo presente siempre. Así que en Cristo se cumple toda promesa divina. En Él vemos toda la plenitud y toda la deidad y toda la divinidad. ¿Qué dice Colosenses 1, del 15 al 19? Muy importante también Si alguien lo tiene, también ayúdenos a leerlo. De esta manera, ustedes también participan. Colosenses 1, del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gracias. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y también Colosenses 2:9 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tremendo. Ante esta deslumbrante revelación sobre la fidelidad de Dios
y sobre nuestro Señor y Salvador, podemos quedar perplejos, podemos quedar atónitos. Y me recuerda cuando allá en Mateo 17, del 1 al 8, aquellos 3 discípulos que formaban el grupo muy cercano a nuestro Señor, ¿verdad? Que eran Pedro, Juan y Jacobo, estuvieron con Él. Y en aquel monte el Señor se transfigura, ¿verdad? De una manera muy especial, ¿verdad? Y a su lado aparecen estos gran nombres, ¿verdad? Si no me equivoco, por un lado era Moisés y por el otro lado era Elías. Y entonces Pedro queda en todos, ellos 3 se asombran totalmente, y Pedro queda como en un éxtasis, vamos a decirlo así, y le dice: Señor, es muy bueno que estemos aquí, hagamos, si lo quieres, hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero el Señor le dice: no, espérate, no es así, tenemos que regresar, ¿verdad? Tenemos que regresar. De alguna manera les estaba diciendo, ¿verdad?, lo que iba a pasar con él, ¿verdad?, lo que venía. Y les dice: no lo digan a los demás, todavía no es la hora para que lo sepan. Así nosotros podemos quedar perplejos ante esta verdad de la fidelidad de Dios y cómo se cumple en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero en vez de quedarnos perplejos y atónitos, ¿verdad?, esto demanda una acción de gracias continua, celebrando a nuestro Señor y celebrando la fidelidad de Dios. Porque fiel es Dios, quien nos ha llamado a la más grandiosa y excelsa comunión que haya existido jamás, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué hermoso, el cual Cristo, Jesucristo nuestro Señor, es llamado en Apocalipsis 1:5 el testigo fiel. Nuestro Señor Jesús es el testigo fiel. Esta palabra de testigo viene de una palabra original que la encontramos y que se traduce martus, de donde viene la palabra mártir, martus, y es uno que testifica por medio de su muerte. Cristo, nuestro Señor, el testigo fiel. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar bien contentos, bien seguros, ¿verdad?, de que hemos creído en nuestro Señor y Salvador, y que además hemos sido llamados a una comunión muy hermosa con Cristo Jesús y con cada uno de nuestros prójimos. Recordemos, hermanos, entonces, que Dios anhela comunión con sus hijos, pues a esto nos ha llamado. Recordemos que en Jesús, gracias a Dios, está provista esta comunión, está restaurada esta comunión. Recordemos también que esta hermosa comunión provee una oportunidad muy hermosa para el servicio a nuestro Dios. Y recordemos que a través de la comunión con Cristo vemos la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel en su obra y en su llamado. Iglesia Bautista Benecer, que esta iglesia en Cristo pueda ser como aquella iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, del 7 al 12, cuando el Señor le dice: pues cuando has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, que así sean ustedes, que guarden esta comunión hermosa con nuestro Señor a la que han sido llamados, que la vivan, ¿verdad?, de una manera muy hermosa, y que sigan siendo fieles a Él. Sigamos fieles a la palabra de Dios, no negándole, sino afirmando quiénes somos en Cristo. Y de esta manera
estemos en estrecha relación, en estrecha comunión con Cristo y con su iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos de esta amada iglesia de Benecer, sigan transmitiendo fielmente la palabra de Dios. Sigan haciendo discípulos para nuestro Señor, para que estos, a su vez, esos nuevos cristianos, vengan a esta hermosa comunión con Cristo, a la cual Dios nos ha llamado. Así que, hermanos, no nos olvidemos, pues, que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y permanezcan fieles a este llamado. Que Dios les bendiga, hermanos.